Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de las prácticas de cálculo de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. Vamos a utilizar los ficheros que encontraréis en el metacurso de cálculo. Descargamos toda la carpeta de las guías y utilizaremos los ficheros cuya extensión sea MW, que corresponden a Maple. Vamos a abrir los dos. Daremos un factor de visualización del 200% en ambos casos y comenzaremos a trabajar con el fichero en el que aplicaremos el cálculo diferencial. Para resolver las derivadas vamos a ver primero cómo resolvemos de primer orden y cómo resolvemos derivadas de orden superior. Al desplegar la primera sección de derivadas de primer orden, nos vamos a dar cuenta que no es necesario ningún paquete adicional. Podemos empezar a trabajar directamente con Maple. Veremos que para desarrollar una derivada, Maple tiene diferentes opciones. Todas ellas trabajan correctamente y el uso es como nos sintamos más cómodos. Definiremos primero la función polinómica x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 1. Vamos a dar un Enter para que se ejecute. Si utilizamos la expresión D mayúscula que se refiere a la instrucción para calcular la derivada, esta D es una función, y por dentro llamamos la variable donde hemos almacenado nuestra función. Me da como resultado la primera derivada correctamente. También existe otra función que es diff. Estas dos funciones tienen la misma idea, que es calcular la derivada de la función. Para utilizar la función diff, debemos llamar la función cuya variable está definida como x y después decirle que derive con respecto a x. La solución en ambos casos es la misma. Si tenemos alguna duda del manejo de la función d mayúscula o la función diff, recordad que siempre podemos anexar un espacio y llamar al help para que nos dé más información. Tenemos la secuencia de llamado, los parámetros necesarios para poder utilizar esta función d y además tenemos ejemplos. Regresemos. Si por el lado opuesto necesitamos información sobre la función diff, igualmente con el help veremos la secuencia de llamado, la descripción y los ejemplos. Observemos también que la diferencia no solamente radica en cómo hacemos uso de las dos funciones, sino también en el tipo de salida. Con la función d, la salida es una función, mientras que con la función diff, la salida es una expresión. Veamos entonces en qué repercute el uso de este tipo de respuestas. Con la función d, directamente podemos evaluarla en un punto. También podemos directamente graficarla. Podemos saber dónde esa derivada es positiva, utilizando la función solve y resolviéndolo de manera de inecuación, que esto sea mayor que 0. Se puede deducir entonces que esta función en su primera derivada es positiva en el intervalo entre menos infinito a menos pi cuartos abierto, unión, porque son dos espacios, en esta parte y en esta parte, y es tal cual como lo vemos en la gráfica, desde el 0 hasta el más infinito. Por tanto, f es creciente en estos intervalos. Bien, ahora miremos cómo utilizaríamos los resultados utilizando la instrucción diff, cuyo resultado es una expresión. Entonces debemos hacer servir el eval o el subs cuando queremos evaluarla en un punto definido. Vamos a guardar la derivada de la función f de x con respecto a x en una variable que llamaremos df. Vamos a darle enter. Le decimos evalúame este resultado en x igual a 1, o igualmente, si le decimos substitúyame en x igual a 1 en la expresión guardada en la variable df. El resultado me va a dar exactamente el mismo,
¿Cómo debemos acordarnos cómo se opera la función eval y la función subs? Si os dais cuenta, es completamente diferente el uso en cada una de ellas. No tenéis que preocuparos, siempre podemos recurrir al help, ya sea utilizando la función eval o ya sea utilizando la función subs. Ahora, si necesitamos que esta expresión, resultado de la función diff, se convierta a una función, podemos utilizar la función unApply. Entonces vamos a convertir esta expresión en una función para directamente poder evaluar el resultado sin tener que utilizar la función eval o la función subs. Antes de pasar a la siguiente línea, observemos que simplemente hemos reescrito el resultado exactamente en la misma variable. Ahora que ya hemos convertido nuestra expresión en una función, pues utilizamos la función solve para saber dónde la derivada es positiva. Bien, continuemos. También podemos calcular la derivada de la función utilizando la definición formal de derivadas, es decir, utilizando los límites. Vamos a simplificar un poco ese polinomio y vamos a trabajar solamente con el polinomio x elevado a la 4. Definimos la función f2 puntos igual respecto a la variable x y calcularemos el límite utilizando las dos definiciones, los dos puntos, con el delta y directamente con un punto determinado en la misma línea. Los dos límites tienen que ser iguales, porque aquí simplemente la diferencia entre este y este, pues es h es igual a x menos 1. Aplicar la definición de la derivada utilizando los límites es especialmente útil, es muy bueno, porque con este determinamos si la función es derivable en un punto determinado. El ejemplo, vamos a basarnos en una función de valor absoluto de x menos 5. Y ya conocemos que es en forma de v. Definimos la función como g dos puntos igual absoluto de x menos 5 y calcularemos el límite de la función g, 5 más h, menos g evaluado en 5 dividido entre h cuando h tiende hacia el 0. Es indefinido. ¿Por qué? Porque el de la izquierda y la derecha deben ser diferentes. Para conocer sus valores por la izquierda y por la derecha, pues miramos por la izquierda que me diga cuál es su valor y por la derecha que me diga cuál es su valor. El resultado es menos 1, por la derecha es igual a 1, por tanto este límite es indeterminado. Perfecto, vamos conociendo ya el desarrollo de las derivadas de primer orden. Vamos a estudiar las derivadas de orden superior. Definimos la primera derivada, yo añadiría restart para ir limpiando la memoria. Vosotros podéis jugar también con estos archivos y añadir también comentarios cuando lo veáis necesario. Evaluamos la función x al cubo más 2x al cuadrado menos 1. Pedimos la primera derivada, era d de f, y ahora necesitamos la segunda derivada. Entonces, la primera, la segunda derivada. Igualmente podemos seguir utilizando la función diff, y en este caso es la primera derivada, coma, segunda derivada. El número de x me está diciendo cuántas derivadas estoy haciendo. Exactamente opera de la misma forma. Con la función d ya nos queda guardado como tipo función y con la función diff es una expresión. En ambos casos, como es la segunda derivada, vemos que aquí tengo 1 y 2, aquí tengo 1 y 2. Entonces, ¿será que nos toca para la derivada octava tener 8Ds o aquí 8x? Maple tiene incorporada una expresión para poder resumir o facilitarnos cuando necesitamos derivadas de orden superior, digamos una de orden n. ¿Cómo es la nomenclatura? Para la segunda derivada, entonces, utilizando la función d, dos arrobas, segunda derivada de la función f, nos da exactamente lo mismo y igual queda como una función, y con la función diff, simplemente añadiendo
el símbolo dólar que lo encontraréis sobre el número 4 y añadiendo el número 2, que así le estáis indicando el número de veces de repeticiones que tenéis aquí. Resumiendo, 2 arrobas y el número 2, y aquí el signo dólar y el número 2. Y el resultado sigue siendo una expresión. Por ejemplo, la tercera derivada no son 3 arrobas, sino simplemente con 2 arrobas y el número 3. Para la tercera derivada, utilizando la función diff, pues vamos a añadir la lineecita de código, escribimos diff, la función f de x, como es una de orden superior, tengo que añadir otro paréntesis, le digo x, dólar y en este caso 3. Cierro este paréntesis interno y le doy punto y coma. Y es exactamente lo mismo. Pude haber copiado esta línea de código y haber cambiado aquí al número 3. Recordemos que utilizando la función D mayúscula, el resultado directamente es una función, mientras que si utilizamos la función diff, el resultado es una expresión. Entonces, como esta función D es directamente una función, vamos a calcular la segunda derivada de nuestra función f y la vamos a evaluar directamente en 0. Podemos también realizar la gráfica directamente de la segunda derivada. Recordemos que podemos siempre ir acotando nuestros límites en nuestra gráfica. Si tenéis muchas dudas desde menos 5 a 5 o desde menos 10 a 10, también como la función d es directamente el resultado, es una función, vamos a encontrar directamente aquí todos los valores de la segunda derivada que son mayores que 0, que son positivos. ¿Qué nos permite conocer el signo de la segunda derivada? Si es positiva, es cóncava hacia arriba, y si es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces, el resultado que nos está dando aquí el solve me está diciendo que la segunda derivada es positiva en este intervalo. Por tanto, es cóncava hacia arriba. Aquí vemos una buena aplicación que podemos utilizar el Maple para mirar entonces estas características de nuestras funciones. Pero por el momento no hemos guardado absolutamente ningún resultado, ninguna derivada en una función, en una variable. Necesitamos definirlas entonces, porque si vamos a aplicar, por ejemplo, Taylor y vamos a ir guardando cada una de las derivadas hasta el orden que nos soliciten, deberíamos tenerlas almacenadas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a definir entonces la primera derivada en una variable, en este caso es la derivada primera de f, es 2 puntos igual la derivada de f. La segunda derivada entonces simplemente no será el 1, sino el 2 y será la segunda derivada. Si necesitamos la tercera derivada, la derivada de la función, la tercera sería igual a, esto ya lo sabemos, 2 veces el arroba y el 3, le llamamos nuestra función, y tenemos ahora nuestra tercera derivada. Aquí ya la cuarta derivada pues sería un 0. Podemos directamente también ya, la podemos evaluar aquí directamente, por ejemplo, evaluándola en 3.02. Como la tenemos guardada en esta variable, pues podemos llamar la variable y reemplazamos, le solicitamos que reemplace la x por 3.02. Para los otros valores, pues vamos a evaluar los otros dos, ya que los tenemos. La segunda derivada, en este caso, continuamos con el 3.02. Para la siguiente derivada no tiene sentido porque es una constante, pero vamos a ver qué nos dice Maple. Nos dice que la derivada tercera de x en 3.02 pues es 6. Vamos a graficar entonces la segunda derivada. Está en nuestra pantalla. También podemos hacer todas las gráficas utilizando el mismo plot. Vamos a por ello. Vamos a graficar las tres funciones en el mismo intervalo. Utilizamos los paréntesis cuadrados, la derivada primera de x, la derivada segunda respecto a x,
La tercera derivada es una constante y en el intervalo desde -3 hasta el 1. Podemos decirle los colores o si no nos van a salir todas del mismo color, vamos a organizarlos. La primera derivada me la grafiqué en rojo, la segunda en azul y la constante en verde. Y voilà. Tenemos las tres derivadas representadas con exactamente el mismo eje. Ahora vienen los ejercicios propuestos para que vosotros practiquéis lo que hemos aplicado y aprendido hasta este momento.